El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:29 en la mañana. Buenos días a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. A usted, ministra, gracias por atendernos. A ver, quiero empezar con una reflexión suya sobre la postura de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que pidió la semana anterior, o hace pocos días, que las clases se sigan manteniendo en casa de modo telemático durante todo el 2020. El sábado diario El Universo lo había recogido. Decía: la consigna de Guayaquil es no relajar las medidas de bioseguridad aunque los contagios de coronavirus estén controlados. Por ello, uno de los pedidos que harán el próximo lunes las autoridades locales al Comité de Operaciones de Emergencia, se entiende que se refieren al lunes a hoy, es que las clases presenciales se mantengan suspendidas en la ciudad y continúe la modalidad virtual. Esa fue la reacción de la alcaldesa ante un anuncio de la ministra de Educación, Montserrat Kramer, quien dijo que están listos los lineamientos para el retorno progresivo opcional a las instituciones educativas, pero el retorno presencial a las aulas será confirmado cuando el COE Nacional así lo decida. ¿Cuál es su reflexión en torno a la postura de la alcaldesa de Guayaquil, ministra Kramer? Muchas gracias. Bueno, como nosotros tal cual lo dijimos siempre, estamos preparándonos para empezar con las comunidades rurales de escuelas unidocentes y docentes que no tienen más de 35 estudiantes y que nos piden porque necesitan acompañamiento y tutoría para sus estudiantes. De hecho, hemos visto cómo muchos docentes con esa mística y esa entrega van a caballo, en canoa, a pie, lo que sea, con tal de acompañar a grupos de 4 y 5 y poderles tutorear en sus tareas. Entonces, en ese sentido, estamos preparando, porque además enviamos, como en efecto se dice en la noticia, enviamos ya todos los lineamientos a toda la educación particular y fiscal para que se vayan preparando en infraestructura y protocolos y en la parte pedagógica, porque en algún momento, no sabemos cuándo, la fecha siempre no sabemos cuándo, de eso depende de los COEs, tenemos que volver a clases, tenemos que aprender a convivir en nuevos escenarios. Obviamente, también lo hemos dicho siempre, depende la aprobación del COE nacional y de los COEs municipales y cantonales. Por lo tanto, si la alcaldesa considera que no es el momento, no es el momento, y si el COE no lo aprueba, no es el momento. Nosotros, por supuesto, trabajamos intersectorialmente, pero debo aclarar que solo en la provincia del Guayas hay 7 cantones que están en verde y que no tienen contagio algunas de sus comunidades rurales, y que nos piden que los acompañemos. ¿Por qué no hacer formal ese acompañamiento con tutorías, con todos los protocolos, infraestructura lista y demás para favorecer a esos niños que ya tienen 4 meses y medio en aislamiento total y que necesitan seguir recibiendo apoyo para sus aprendizajes y continuar? En esos cantones que están con el semáforo en verde, ministra Kramer, ¿sí se podría dar el retorno presencial progresivo de las clases? Perdón, otra vez la pregunta. Le preguntaba, si en esos cantones, usted mencionaba los 7 cantones, de los 25 de Guayas hay 7 que están en semáforo verde, ¿en esos 7 cantones se podría viabilizar el retorno progresivo presencial a las clases? Por supuesto que si la comunidad, en acuerdo con la comunidad, lo desea y el COE cantonal lo aprueba, por supuesto que podríamos empezar, porque estamos hablando de escuelas de máximo 35 estudiantes que estarían divididas en 2 aulas, que además irían un día sí, un día no, o una semana sí, una semana no, con docentes preparados para eso, docentes que a veces viven con la comunidad y de una manera formal, sistematizada, apoyamos a nuestros estudiantes a seguir adelante con sus aprendizajes. Correcto. Sobre esto de Guayas, el día de hoy el COE podría analizarlo esta semana, de Guayaquil, perdón, el día de hoy podría analizar el COE nacional. ¿Tiene usted alguna referencia sobre eso, ministra? No estoy segura si está en la agenda del día de hoy del COE, pero sí, conversando con la subsecretaria de Guayaquil, Alexandra Higgins, me dice que ya van a presentar en el COE todos nuestros lineamientos, como también lo estamos haciendo desde el Ministerio de Educación al COE nacional, para que los lineamientos y protocolos estén preparados, lo que no significa la decisión o resolución de retorno a clases, pero sí la preparación para cuando sea pertinente y necesario, todas las instancias educativas estén listas para hacerlo. Esa parte me parece importante y quisiera que lo fortalezca, ministra.
no es que se está planteando en este momento ya el retorno presencial a las clases. Es importante que quede claro eso. Eso es importantísimo y gracias por en verdad decírmelo, aclarármelo, que se entienda bien el hecho de que lo que estamos haciendo es preparando, son nuevos escenarios. La gestión escolar, la infraestructura tiene que estar lista. No podemos retornar a clases en una escuela que no tenga los lavabos, las baterías sanitarias, los implementos de higiene. Nuestros docentes tienen que estar capacitados para una nueva gestión escolar, incluso nueva implementación del currículo que ha sido priorizado, que tiene otro tipo de estrategias, porque días irán a clase, días no irán a clase, no vamos a volver a lo mismo de antes porque es otro escenario y por lo tanto esta alternancia, esta forma de implementar la gestión escolar es totalmente diferente y por eso tenemos que irnos preparando. En algún rato, no sabemos la fecha, tenemos que volver a nuevos escenarios de clase en las escuelas y colegios y tenemos que estar preparados. Las familias preparando en sus casas a sus niños y niñas, mascarilla, distanciamiento social, higiene permanente y al mismo tiempo las escuelas tienen que prepararse por su lado. Va a ser una corresponsabilidad de las familias, las escuelas y por supuesto el Ministerio de Educación supervisando que todo se dé bien para proteger la salud de nuestros niños y niñas y jóvenes. De la costa pasemos a la sierra, ratificado que en poco menos de un mes, el 1 de septiembre, iniciará el año lectivo 2020-2021, ministra Kramer. Totalmente, los cronogramas siguen adelante, nunca nos detuvimos ni cuando vino el estado de emergencia y excepción. Recuerden que solamente continuamos un mes, hicimos no contó el cronograma escolar, sin embargo nuestros estudiantes, docentes y familias siguieron adelante con todos los aprendizajes, nadie quiere parar, nuestros niños quieren seguir adelante y en ese sentido se cumplen los cronogramas. Las matrículas empezaron el 20 de julio, están fluyendo con absoluta normalidad. Y ahí debo aclarar de una vez que si bien es cierto que hay bastante traslado de la educación fiscal a la particular a la fiscal, también estamos nosotros preparados para recibir y proteger el derecho a la educación de todos nuestros niños y jóvenes. El 1 de septiembre, que comenzarán las clases en el régimen Sierra y Amazonía, ¿se va a mantener la modalidad a distancia, la modalidad virtual, o se ha pensado igualmente tal vez en cantones? No sé si en la sierra, sé que en la Amazonía sí hay cantones que están en semáforo verde, no sé si en la sierra los hay, pero ¿se va a mantener las clases de modo virtual o habrá cantones o sectores en los cuales podría ser presencial el retorno o el inicio del nuevo año lectivo, ministra? Ahí siempre quiero aclarar que no solamente son virtuales, estamos en el modelo todavía Aprendemos Juntos en Casa. Ahí sí vamos a comenzar todavía el año escolar con Aprendemos Juntos en Casa y hago esta aclaración solamente porque no es solo virtual, como sabemos, tenemos también teleeducación que sigue avanzando ya con 3 horas permanentes de teleeducación, tenemos las 1000 estaciones de radio que 3 veces al día nos ayudan a comunicar las lecturas y actividades, el reparto de fichas pedagógicas por todas las áreas rurales, más los textos, nuestros estudiantes están con los textos en la mano y por eso hago este énfasis y por supuesto estamos trabajando en el tema de conectividad. Entonces, en este sentido, nuevamente estamos preparando a las escuelas, preparando a las familias, continuamos con el modelo Aprendemos Juntos en Casa, pero cuando llegue el momento de que la reactivación económica, por ejemplo, incluso como también la necesidad psicoemocional de los niños, requiere ya pasar a la segunda fase, que es aprendemos y nos cuidamos juntos, estemos listos para volver. No conocemos la fecha, pero necesitamos estar listos desde todo punto de vista para ese retorno, como lo están haciendo todos los países del mundo. Hay un montón de gente, de internautas, de oyentes que están siguiendo con atención este diálogo con la ministra Montserrat Kramer y hay una pregunta recurrente. El tema de la pensión. ¿Es cierto que se ha dispuesto una reducción de la pensión? Sé que, por ejemplo, la última ley, la ley de apoyo humanitario que está vigente, había establecido la posibilidad de una reducción, me parece que era de hasta el 20%, pero decía de hasta el 20%. No sé si eso es obligatorio, mandatorio o cómo se está operativizando esto, tanto en el caso del régimen Costa cuanto en lo que es la proyección del año lectivo en el régimen Sierra, ministra. ¿Qué va a pasar con las pensiones?
Como los escenarios son tan impredecibles como lo estamos viendo, lo que hemos hecho es flexibilizar justamente la normativa y dar todo tipo de oportunidad para que tanto instituciones educativas como familias puedan adaptarse a estos cambios y puedan ver cuál es su mejor opción. En ese sentido, por un lado, la ley, primero, el presidente, que tal como lo dispuso el 27 de agosto del 2019, ya viendo la crisis en la que estábamos antes de la pandemia, se dispuso el no incremento de matrículas y pensiones. Este año que viene tampoco habrá incremento de matrículas y pensiones de lo efectivamente cobrado en el año que finalizó. Por otro lado, viene la ley humanitaria, que es hasta un 25%. Claro. Las instituciones educativas tienen que llegar obligatoriamente a acuerdos hasta el 25%, dependiendo las necesidades de las familias, de la comunidad educativa. Y por otro lado, hemos emitido 2 acuerdos la semana pasada con sus respectivos lineamientos para 2 modalidades más. Educación en línea o abierta, que significa que tiene un costo del 65% de la pensión vigente en la institución en la que está el niño. Y educación abierta, que es homeschooling, que tiene un costo del 30% de la pensión vigente donde estudia el niño. Es cierto que las instituciones educativas tienen la opción de escoger 1, 2 o 3 modalidades, pero también hay las opciones internacionales. En el caso de que nuestros estudiantes no logren encontrar a nivel nacional opciones, tienen opciones internacionales de educación en línea y de homeschooling. Pero estoy segura que a nivel nacional va a haber excelentes propuestas y así las familias pueden escoger de acuerdo a sus necesidades y a sus costos, a su posibilidad de financiamiento. Me piden que le pregunte si es que en algún momento hubo un decreto presidencial que disponía una reducción o un descuento de hasta el 40% en las escuelas que tenían clases en línea. No sé si eso está vigente o eso es cierto, ministra. No es cierto, no ha habido nunca un decreto presidencial en esa naturaleza. Lo que ha habido es el artículo 3 de la ley humanitaria. Como les digo, hemos promovido de manera permanente todo tipo de mecanismos para que haya acuerdos, porque el sector particular, como digo, de la educación particular es extremadamente heterogéneo. Tenemos pensiones desde $3 hasta $1.500 y en la zona urbana y en la zona rural. Por lo tanto, cada comunidad educativa tiene que comprometerse de parte y parte a llegar a un punto medio que beneficie y que haga que los niños no se retiren de esa escuela, sino que pasen a otra. La reducción de las pensiones, por ejemplo, con base en lo que dice la ley humanitaria de hasta el 25%, ¿la reducción es obligatoria? La reducción es obligatoria hasta el 25%, lo que significa que ahí viene la necesidad de nuevo de los acuerdos. Tienen que sentarse a dialogar las familias y las instituciones educativas. Si hay una postura cerrada, sea de un lado, sea del otro, porque en este momento se están polarizando las posturas, lo que es muy peligroso. Lo que puede terminar pasando es que se cierre la institución y eso no es lo que queremos las familias, por supuesto, en beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, hay presión de los padres que exigen determinada pensión y punto, y muchas veces, en muchos casos no pueden, pero en muchos otros casos sí pueden y no cumplen con los compromisos de pago. Y hay también una posición a veces rígida de la educación particular en que dice, no, estas son nuestras condiciones. Es urgente por el beneficio de nuestros estudiantes que puedan llegar a un acuerdo. Se ha dado todo tipo de facilidad, de modalidad en la normativa, de disposiciones para que puedan llegar a acuerdos. El problema, ministra, perdón que le interrumpa, es que me da la impresión que al citar la ley de apoyo humanitario hasta el 25%, puede ser que el colegio diga, bueno, yo le reduzco 1% porque me dice hasta el 25%, y el padre de familia no, yo quiero el 25%. No queda muy abierto eso. Pero nuevamente es necesario ya que haya un diálogo y a su vez un compromiso, porque le digo iniciativas que han tomado otros colegios. Pongo de ejemplo el Colegio Alemán de Guayaquil. Ellos formaron una comisión tripartita de diferentes partes, identificaron inmediatamente qué familias necesitan, a su vez qué familias pueden seguir pagando una pensión en el acuerdo de hasta el 25% que lleguen, y qué familias además de seguir pagando pueden ayudar a las que no pueden, porque estamos en crisis. Y en ese sentido han logrado realmente una equidad, con tal de que los niños no dejen la escuela y no se sientan más afectados por esta crisis. Hay muchas prácticas como esta, de otro tipo, que le podría mencionar que sí han tomado el 80% de las unidades educativas del
país. Entonces, creo que es urgente en este momento sentarse al diálogo y ver el bien de los niños y jóvenes y no ponerse en posturas rígidas de lado o lado. Correcto, ministra. Ministra Kramer, me piden que le pregunte qué pasa con los arrendadores de los bares escolares. Se les quiere cobrar los arriendos de los meses que han estado cerrados. El gremio dice ha tenido varios acercamientos con el ministerio, pero no se encuentra un consenso sobre este tema. Bueno, ha habido en efecto diálogo permanente. Cuando apenas vino el estado de excepción y de emergencia, lo primero que hizo el Ministerio de Educación fue emitir a todos sus proveedores ciertos lineamientos. Entre esos estaba que por favor entreguen toda la información de cada contrato, porque hay contratos diversos en las diversas unidades y regiones y zonas, que entreguen la información para dialogar uno por uno, caso por caso, y se suspendía en muchos de los casos el contrato para luego, para no cobrarles arriendo, y se renovaría cuando fuese necesario. Por el temor a perder los puestos, muchos dueños de bares o que manejaban los bares en los colegios no entregaron esta documentación para preservar su puesto. Y por supuesto el ministerio tiene la obligación por normativa, por Contraloría, a cobrar los arriendos de aquellos que no quisieron suspender los contratos a tiempo como se los pidió en marzo el Ministerio de Educación. Entonces estamos tratando de buscar puntos medios en el marco de la normativa y eso hay que entenderlo. Ministra, ¿qué pasa con los profesores contratados cuyos contratos fenecieron en julio? ¿Va a haber algún tipo de renovación o cómo lo van a hacer? Totalmente, hay totalmente renovación, así como Quiero Ser Maestro 6, los profesores ingresaron más de 6.500 con nombramiento definitivo en el régimen Costa, igual que los de Educa Empleo, más de 3.500, que es una herramienta paralela que abrimos para rápidamente cruzar información dónde hacía falta y qué perfiles lo podían ocupar, y de la misma manera sucederá el inicio del régimen Sierra. Inician los Quiero Ser Maestro 6 como los Educa Empleo y no hay desvinculaciones de docentes, por el momento de docentes con contrato. Ministra, lo último en honor al tiempo y agradeciéndole su tiempo y también su gentileza. ¿Qué pasó con el tema de los libros? Aquí voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué pasó con la denuncia de que los textos son exclusivamente de una editorial, de Santillana? Uno. Y dos, ¿qué pasa con el tema de la colación escolar? Esas dos preguntas en una, por favor, ministra. Sí, muy rápido. Los textos del sector fiscal, como sabemos, fue un proceso de licitación abierta, son 4 editoriales las que están, y luego las de derecho de autor, no me acuerdo exactamente si son 4 o 5, no quiero fallar en el número, pero aparte de eso son otras las que imprimen y estamos ya en el proceso de impresión para Sierra. En el caso del sector particular, es cuestión de cada escuela. Recordemos que los textos que se han cobrado ya para textos digitales y todo lo demás en educación particular, no sería realmente conveniente y pertinente que además pidan textos impresos. Lo que sí se ha autorizado en el sector, en la costa, por ejemplo, es que los padres de las instituciones educativas insisten en pedir 3 o 4 textos indispensables, como por ejemplo ciencias, matemáticas, etcétera, para apoyar en familia los estudios de sus jóvenes y niños. Eso se ha permitido. En el caso de eso en cuanto a textos, por lo tanto, nosotros no podemos afirmar con quiénes están negociando la institución particular. Tienen diferentes editoriales y cada una tiene sus diferentes relaciones. En el caso de la alimentación escolar, iniciamos esta semana la entrega de alimentación escolar en toda la costa. Y por supuesto siempre convocando de manera voluntaria a los docentes, a las familias y a la comunidad para poder beneficiar a nuestros niños, niñas y jóvenes de todo el país. Una cosita más brevísimo, el tema de los sueldos que nos piden que le preguntemos, ¿cuándo se ponen al día con los maestros? Sí, en el tema de los sueldos, muy lastimosamente debido a la crisis que es fuertísima, creo que no se puede tapar el sol con un dedo y es importante que toda la sociedad esté absolutamente consciente de la crisis que estamos viviendo y la dimensión de esta crisis, no solo nacional, sino global, es planetaria. Y en ese sentido el ministro de Finanzas ha explicado muchas veces que es muy doloroso no poder ser puntual en los pagos. Sin embargo, en educación se han cancelado finalmente, no de manera puntual, es verdad, pero todos los meses. Y en este sentido ya se empieza también con el mes que acaba de finalizar. Correcto. Ministra Kramer, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Gracias a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, que nos ha atendido en esta mañana. Múltiples preguntas, he tratado de absolver lo más que he podido. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Espero la comprensión y obviamente agradezco la participación de nuestra audiencia con varias de las inquietudes que nos ha señalado. Se ratifica el 1 de septiembre, atención, el inicio del año lectivo 2020-2021. No será presencial por ahora, es lo que se ratifica. Además, ha insistido que por ahora no es que ya hay una fecha para el inicio de clases presenciales. Hay un protocolo que está listo, pero todavía no hay una decisión o alguna fecha para su aplicación. Me parece que eso es muy importante entenderlo con base en lo que nos acaba de decir la ministra de Educación, Montserrat Kramer. 7 de la mañana con 48 minutos en A Primera Hora.